por asistir. Ha sido un webinar que hemos montado de manera bastante rápida, pero bueno, viendo que somos 100 participantes, pues la verdad es que bastante contentos de que haya tenido tan buena acogida. De IECA, nosotros somos el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones, somos una organización sin ánimo de lucro. Ya se debe ver, vale, ¿y ahora se me oye? ¿Y se me oye a través de la aplicación? ¿Sí? A ver, ¿se me oye bien ahora? Vale, me dicen que ya estoy conectado. Hemos tenido un pequeño problemilla. Y es que por el motivo que sea me he salido de la reunión y no podía volver a entrar porque hemos superado el límite máximo, hemos muerto de éxito. Así que pedir disculpas por la dificultad en la conexión, por el problema que hemos tenido y bueno, voy a arrancar y voy a intentar ir un poquillo más rápido en cualquier caso porque no quería hacerlo más largo de 45 minutos. Pues bueno, vamos a ver si podemos arrancar ahora y acabar antes de las 5, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os comentaba, quién era IECA. Como en ese momento se ha perdido la conexión, pues arranco con lo que es el contenido de la charla. Bueno, pues como os comentaba, el título de la charla es Estabilizador de suelos con cemento y reciclado de firmes con cemento. Y diréis, bueno, pero una cosa es un estabilizado y otra cosa es un reciclado. Pues sí, evidentemente no es lo mismo, pero al final la técnica es la misma. Es decir, es coger un material que yo tengo en la traza del camino, de la carretera, etcétera, coger ese material, tratarlo con un conglomerante hidráulico, puede ser cemento, cal o conglomerantes hidráulicos para carretera, y a partir de ahí, pues mejorar ese material, estabilizarlo y utilizarlo para un fin para el cual previamente no se podía utilizar, puesto que sus características no eran lo suficientemente buenas. Por eso se engloba, digamos, tanto el estabilizado como el reciclado se engloba dentro de la misma técnica porque esencialmente la forma constructiva es la misma, la manera de tratar el material es básicamente la misma y lo único que cambia es el tipo de material de partida, en un caso es mejor que en otro, y el resultado final, que evidentemente también en un caso es mejor que en otro. Pero con estas técnicas se puede hacer todo tipo de actuaciones. Aquí veis en la pantalla 4 fotografías, una senda peatonal arriba a la izquierda, una autopista incluso que se está reciclando el firme arriba a la derecha, abajo a la izquierda tenéis una pista forestal, abajo a la derecha es el aeropuerto de Barajas, con una superficie pavimentada realmente importante. Luego tenéis ahora en la nueva pantalla, arriba a la izquierda, tenéis una plataforma ferroviaria que se está estabilizando con cemento para mejorar sus propiedades. Arriba a la derecha tenéis una plataforma portuaria. Abajo a la izquierda tenéis una cimentación de grandes dimensiones en la que el suelo se está tratando para mejorar el suelo, para estabilizarlo y poder cimentar de una manera más razonable. Y abajo a la derecha podéis ver una urbanización. Es decir, también se trata en el ámbito urbano, pues la mejora de una urbanización de unas calles que estaban deterioradas y que se reciclan pues para mejorar su comportamiento estructural. Básicamente se puede tratar con cemento casi cualquier material y se pueden mejorar sus propiedades para diferentes usos. Y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. No voy a entrar hoy, por la limitación del tiempo y por los problemas técnicos que hemos tenido, no voy a entrar en el dimensionamiento de secciones. Eso es un tema también que hay mucha normativa detrás y como tenemos compañeros que están en diferentes países escuchando esta charla, pues no voy a entrar a diferenciar una de otra, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a tratar un poco lo que es la técnica, cómo estabilizar dicho suelo y pues bueno, qué resultados podemos obtener en función de cómo lo hagamos. Lo que os comentaba, la técnica básicamente del estabilizado de suelos, del reciclado de firmes, consiste en coger el material que tenemos en la traza, tratarlo con un conglomerante hidráulico y a partir de ahí mejorar sus propiedades para poder utilizarlo como núcleo de terraplén, como camino, como un base de un firme en el caso de un reciclado o en el caso de un suelo cemento in situ, que también se puede hacer con esta técnica. Es decir, podemos darle diferentes usos.
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, muchas. Aquí he resumido y he puesto, hemos sido bastante escueto porque tampoco me quiero entretener mucho, pero bueno, tiene ventajas técnicas, económicas y medioambientales. Entre las ventajas técnicas, pues vamos a tener un mejor material, va a estar mejor tratado, con lo cual va a ser menos permeable, va a tener más capacidad portante, va a ser más resistente a las heladas y va a ser menos erosionable, con lo cual vamos a tener un material que va a durar más, será más durable y tendrá un comportamiento estructural mejor. En lo referente a las ventajas económicas, pues decir que yo no necesito nuevos materiales para tratar, ya los tengo en la traza, con lo cual me ahorro el importar materiales de otro sitio, me ahorro el tener que transportar los materiales de desecho a un vertedero y tener que importar los materiales desde otro lugar. Y algo que es muy importante, como yo estoy mejorando enormemente las capacidades portantes del suelo tratado, estoy reduciendo las capas, los espesores de las capas de firme que coloco encima de mi material mejorado, de mi material estabilizado, con lo cual estoy ahorrando en lo que es la sección de firme, estoy haciendo una sección de firme más esbelta, con una repercusión económica positiva y evidentemente con un menor consumo de materiales, es decir, también tiene una repercusión medioambiental evidente. Y es un poco las últimas ventajas que quería nombrar. El tema medioambiental, el hecho de no utilizar nuevos recursos, el hecho de no tener emisiones asociadas al transporte y el hecho de que se trata de una técnica fría que no consume energía, pues son ventajas medioambientales bastante potentes que también hay que evaluar, hay que tener ahora en cuenta, más con la presión que estamos teniendo ahora, sobre todo en Europa, con el tema del Green Deal y el tema de la economía circular, el tema de las emisiones de CO2 o la huella de carbono asociada a diferentes técnicas, pues yo creo que son puntos a tener muy en cuenta cuando diseñemos este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? La pregunta que siempre nos hacen es que ¿se puede tratar cualquier cosa? ¿Cualquier terreno que tengamos lo podemos tratar? Y la respuesta básicamente es sí, se puede tratar todo. Ahora bien, no con cualquier terreno podemos tener cualquier resultado. Es decir, no es lo mismo el terreno que podéis ver ahí en la fotografía arriba a la izquierda, es un terreno muy plástico, con muchísima humedad. No es lo mismo ese terreno que el terreno que podemos tener arriba a la derecha, que es el de un firme, que está deteriorado, pero es un firme con una granulometría ya que se estudió en su momento de la mezcla bituminosa. Tenemos áridos de calidad de la mezcla. Probablemente en las capas inferiores tengamos o un macadam, o una zahorra, o un material ya previamente tratado con cemento, con lo cual estamos hablando de un material de mucha calidad. Evidentemente, cuando tratemos estos suelos con cemento, con conglomerantes hidráulicos, no vamos a obtener el mismo resultado en el caso de la izquierda que en el caso de la derecha, ¿vale? Pero ambos se pueden tratar. Lo que no podemos esperar es obtener lo mismo. Cuando tenemos un suelo muy malo, tipo el de la izquierda, ¿qué es lo que solemos hacer o qué es lo que se suele hacer? Pues se suele hacer un tratamiento con cal. ¿Por qué? Porque es un suelo muy plástico, un suelo muy húmedo. Entonces se le trata con cal con el objetivo de mejorar ese suelo, con el objetivo de reducir su plasticidad y de reducir esa humedad. Esto tiene evidentemente ventajas y me da un suelo con una capacidad mejor, una capacidad portante mejor, pero no estamos hablando de un estabilizado en sí mismo, estamos hablando de un suelo mejorado. De hecho, para que os hagáis una idea, las capacidades portantes de este tipo de suelos se miden con el CBR, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son suelos que evidentemente son mejorados, pero siguen siendo suelos que se disgregan fácilmente y que, bueno, no tienen una capacidad portante elevada. La cal lo único que hace es, con esos, digamos, esos finos que tienen los terrenos más arcillosos, esos terrenos plásticos, esos finos, digamos que los aglutina y los convierte de alguna manera en un material algo más granular, ¿de acuerdo? Si ya lo que vamos es, partimos de un suelo con cierta calidad, como puede ser el suelo que hay presente en un firme de carretera existente, pues ahí ya sí que podemos utilizar un tratamiento con cemento. Y si utilizamos un tratamiento con cemento ya estamos hablando de un suelo estabilizado propiamente dicho. Y estamos hablando de obtener resistencias, se mide como tal, o sea, es decir, se hacen probetas, se rompen las probetas y a compresión y se obtienen, pues bueno, la resistencia a compresión de ese material, que es al final lo que se utiliza en el dimensionamiento de los firmes. Es decir, partiendo de diferentes suelos, los mejoramos ambos, pero no obtenemos el mismo resultado y no podemos utilizar el suelo resultante, no lo podemos utilizar con los mismos fines. En el caso de suelos mejorados, pues se pueden utilizar en caminos, se pueden utilizar incluso en ciertas esplanadas. Si la esplanada, digamos, no tiene unas solicitaciones muy elevadas, se pueden utilizar suelos mejorados en esplanadas. Pero normalmente, pues bueno, se utilizan para aquellos requisitos que no exigen una capacidad portante elevada. Si estamos hablando de estabilizados, pues los estabilizados ya sí se utilizan en capas de firme, como reciclado de firmes con cementos o cemento in situ, o el estabilizado se utiliza como capa de coronación del terraplén, como esplanada, en el que apoya el firme, porque estamos hablando de suelos con una capacidad portante
elevada. Es un material ya bastante bueno, que es capaz de aguantar cargas de tráfico. Y una pregunta que nos hacen a menudo es, oye, si yo coloco un camino y lo estabilizo con cemento, ¿puedo hacer de capa de rodadura? ¿Puede ese suelo estabilizado con cemento ejercer de capa de rodadura? La respuesta es sí, pero como siempre tiene limitaciones. Se puede dejar como capa de rodadura en aquellos casos en los cuales tengamos un tráfico ligero, en los cuales no tengamos grandes pendientes. Se suele poner el límite en el 15%. Por encima de pendientes del 15% no se recomienda que el estabilizado actúe como rodadura, ¿de acuerdo? A partir de si no se puede dejar el estabilizado como rodadura, pues hay que darle un tratamiento superficial, un doble tratamiento superficial, pues para mejorar, digamos, la rodadura de ese camino. Pero bueno, en muchos casos sí que se deja como rodadura. Y en firmes, pues bueno, lo que hemos hablado, los suelos mejorados están en las partes de abajo del firme, en el terraplén, como mejora el terraplén, en el cimiento, y según vamos, digamos, subiendo en las capas del terraplén y del firme, pues ya estamos hablando de mejorar ese material. Estamos hablando de estabilizados con cemento in situ o estamos hablando de reciclado de firmes o cemento in situ, que son los que forman parte de las capas de firme. Como podéis ver, se trata la misma técnica, digamos, el estabilizado y el tratar suelos con conglomerantes, pues se utiliza en diferentes fines. Bien, una pregunta muy típica también es cuándo utilizar un tipo de conglomerante u otro. Hemos dicho previamente que cuando tenemos suelos muy plásticos, con muchos finos y con bastante humedad, se suelen estabilizar con cal. Aquí podéis ver en la transparencia, podéis ver un poco cuáles son los límites. Cuando tenemos un índice de plasticidad por debajo del 15, del 12, pues estaríamos hablando de estabilizados con cemento. Cuando la granulometría, pues con el contenido de finos también es bajo, estamos hablando de un suelo estabilizado con cemento. Y si ya estamos hablando de una plasticidad alta, por encima de 20, o estamos hablando de unos contenidos de fino también elevados, por encima del 50%, estamos hablando de una estabilización con cal. ¿Vale? ¿Por qué no se estabilizan esos suelos plásticos o esos suelos con muchos finos con cemento? ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que como tenemos partículas de muy pequeño tamaño, con una superficie específica muy grande, el utilizar el cemento en ese tipo de suelos, en ese tipo de material, implicaría unos contenidos de cemento muy altos para poder, digamos, englobar, redondear y cubrir todos esos finos que tenemos en el suelo. Para evitar eso, lo que hacemos es tratarlos con cal, que reduce la plasticidad y reduce la humedad. ¿Qué pasa? Algunos nos preguntáis, ¿qué pasa si yo lo que quiero es utilizar el material que tengo? Es un material muy plástico con muchos finos, pero quiero capacidad portante, es decir, no solo quiero mejorarlo, no solo quiero eliminar esa plasticidad y esa humedad, sino que además quiero que ese suelo resultante, ese material resultante, tenga cierta capacidad portante. Bueno, pues en estos casos se hace una doble estabilización. Se hace primero una estabilización con cal, ¿de acuerdo? De manera que reducimos la plasticidad y reducimos la humedad, ¿vale? Y una vez que ya tengamos, y además los finos se aglutinan formando materiales mayores, y una vez que ya tenemos eso, podemos entrar a estabilizar con cemento. Suele haber aquí ponemos en la gran transparencia, que hay unas 6 horas de reposo. Bueno, el principal motivo es que tenemos que hacer los ensayos y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y cuál es el material resultante para poder hacer la fórmula de trabajo para el cemento, ¿de acuerdo? Pero básicamente que os quede claro es, si yo tengo un material muy plástico con muchos finos y lo que quiero es no solo mejorarlo, sino también tener capacidad portante, hago la doble estabilización. Son 2 pasadas, con lo cual, evidentemente, se encarece la solución, pero tened en cuenta que estoy utilizando el material que tengo en la traza, no tengo que llevarlo a vertedero, no tengo que importar material de otro sitio, con lo cual habría que ver los números, ver si económicamente encaja o ir a una solución que es relativamente nueva, aunque en otros países europeos se lleva utilizando bastante tiempo, en España pues es relativamente nueva o al menos no está extendido su utilización, que son los conglomerantes hidráulicos para carretera. ¿Qué son los conglomerantes hidráulicos para carretera? Pues básicamente son conglomerantes hechos en base a cal, en base a clinker, en base a cenizas volantes, escorias y algunos otros materiales puzolánicos que existen, puzolanas naturales u otro tipo de adiciones con actividad puzolánica, que lo que hacen básicamente, o lo que se está trabajando al respecto es hacer un producto ad hoc, es decir, cada suelo se estudia y se fabrica un tipo de conglomerante hidráulico para carretera de acuerdo a las normas que tenéis ahí en la pantalla. De acuerdo a esas normas se fabrica un conglomerante hidráulico específico para el tipo de suelo que estoy analizando. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando con este conglomerante único
es evitar la doble pasada, es decir, tener un conglomerante que con una única pasada, con una única, digamos, pasada de la maquinaria, de los equipos, me permita tanto mejorar las propiedades, es decir, reducir el contenido de humedad, reducir la plasticidad y el contenido de finos, y a la vez, como lleva un contenido de cemento, escorias, cenizas volantes, darle capacidad portante al terreno. De manera que de una pasada yo puedo, de una pasada, utilizar un material plástico, un material con finos y tener una capa portante que puede ser utilizada pues como coronación de terraplén, como esplanada, etc. Es decir, estamos intentando evitar esas dos pasadas. Luego también este tipo de conglomerantes se utilizan en las zonas difusas. Hay zonas en las cuales no tenemos muy claro si debemos estabilizar con cemento o debemos estabilizar con cal, pues porque siempre hay, digamos, las líneas no están muy definidas, son líneas difusas. Pues en ese tipo de suelos, estos conglomerantes hidráulicos para carretera también tienen un potencial muy elevado, ¿de acuerdo? Son materiales con un valor añadido alto, pero evidentemente que me dan un resultado óptimo en condiciones que no son siempre las más favorables. Y están empezando a tener bastante tirón aquí en España y yo creo que bueno, tendremos mercado para ellos. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se fabrica, digamos, o cómo se construyen las capas estabilizadas? Pues bueno, utilizando básicamente una recicladora. Tenéis una en pantalla, no es de las más comunes en España, no es el modelo más común, pero como tenemos gente de todo el mundo que se ha unido a la conferencia, también quería, digamos, no centrarlo todo en España y también poner equipos que se utilizan en otros sitios y que no son muy comunes aquí. Bueno, esto es una recicladora, básicamente para que lo tengáis claro, es esta maquinaria en la cual tiene un tambor en el centro, un tambor con picas, que lo que hace es remover el terreno y mezclar ese terreno con cemento. Aquí podéis ver el tambor a continuación. Esto está en el centro de la máquina y esto va rotando, de manera que va escarificando el terreno y se va mezclando ese terreno con cemento y con agua, evidentemente, para que el cemento fragüe. Luego se compacta y digamos que ya tenemos la capa tratada, la capa estabilizada, ¿de acuerdo? ¿Se hace todo igual? No, hay diferentes o dos sistemas constructivos principales. Está la vía seca y la vía húmeda. Y la máquina es la misma, ¿de acuerdo? La máquina no cambia, la que se utiliza es lo mismo, una estabilizadora y que va disgregando el terreno y mezclándolo con cemento. Lo que cambia es cómo se, digamos, dosifica ese cemento. En el caso de la vía seca, el cemento se dosifica en polvo con un camión que lleva un camión remolque con una dosificadora, digamos que va avanzando, ahora veremos alguna foto, va vertiendo ese cemento en la traza y luego la estabilizadora o recicladora pasa por detrás mezclando el suelo con ese cemento que hemos esparcido previamente. En el caso de la vía húmeda, pues en el caso de la vía húmeda, el tipo, digamos, cómo se dosifica ese cemento es directamente en lechada. Hay una máquina en la cual se tiene un depósito de agua, un depósito de cemento, va formando una lechada de cemento que inyecta en el rotor, en ese tambor que hemos visto anteriormente y, digamos, de una manera automática se mezcla el cemento ya con el contenido de agua necesario en el mismo tambor, a la vez que la máquina va avanzando. Si no os ha quedado clara, pues vamos a poner algunas fotos, que yo creo que es lo que mejor da a entender cómo se hace esto. Por la vía seca, lo primero que tenemos que hacer es añadir agua si el terreno está demasiado seco y no cumple con la humedad óptima que necesitamos para que se hidrate el cemento y para compactar bien ese terreno. Primero se esparce agua. A continuación se esparce el cemento, lo podéis ver arriba a la derecha, un camión remolque que va esparciendo el cemento. También se puede hacer de forma manual cuando tenemos, digamos, superficies pequeñas en las cuales no merece la pena traer equipos más grandes, pues se puede dosificar, esparcir el cemento pues, con cepillos de manera manual. En este caso, para comprobar que el contenido de cemento que estamos añadiendo al terreno es el apropiado, podéis ver ahí en la foto del centro abajo, más pequeña, cómo, digamos, se hace una cuadrícula en el terreno y en cada cuadrícula se coloca el saco de cemento que corresponde para obtener el contenido de cemento óptimo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Para evitar que, pues bueno, que se dosifique el cemento y que tengamos un resultado al final óptimo. Evidentemente, la vía seca hay que tener mucho cuidado días que hace mucho viento, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando de un producto pulverulento. Y cuando estamos hablando de una dosificación en base a un camión remolque, lo que
Lo que hacemos para medir si el contenido de cemento que estamos añadido es correcto o no, se coloca una bandeja, que la podéis ver abajo a la derecha, se coloca una bandeja sobre la que pasa el camión remolque, luego se pesa esa bandeja, tiene pues, unas dimensiones conocidas, se pesa el contenido de cemento que hay en esa bandeja y ya está. Simplemente con eso ya sabemos que la dosificación del cemento es correcta, ¿vale? Esta, evidentemente, si se hace bien, es una vía de ejecución perfectamente óptima, ¿de acuerdo? Pero nosotros siempre recomendamos desde IGECA la vía húmeda, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, una vez que se ha esparcido el cemento por la vía seca, luego pasa a la recicladora y digamos que es la que hace el mezclado del cemento con el suelo existente en la traza. Como os decía, nosotros siempre recomendamos la vía húmeda. ¿Por qué la vía húmeda? Pues porque tienes mucho más control sobre la dosificación, porque no tienes problemas de tener un producto pulverulento en la obra, porque todo está mucho más mecanizado y, digamos, es más industrial. Aquí podéis ver los equipos que se utilizan en la vía húmeda, podéis ver la recicladora, aquí en mano izquierda, es una recicladora tipo con su rotor en el medio, el tambor que hemos hablado. Detrás de la recicladora está digamos, la cuba, digamos, donde se mezcla y donde se hace esa lechada. Este segundo equipo lo que lleva es un depósito de cemento, un depósito de agua, todo computerizado, va digamos, formando la lechada en función del contenido de cemento que necesitemos y en función de la humedad del material. Evidentemente, la humedad del material de la traza la debemos conocer para saber cuánta agua debemos añadir, ¿de acuerdo? Para luego tener la humedad óptima. Y aquí además se puede ver que ahora está cargando pues una cisterna, que en este caso es de agua, una cisterna de agua para llenar, digamos, la mezcladora de la formadora de lechada, ¿de acuerdo? Este es un poco el esquema para que veáis que es todo mucho más industrial. Aquí tenéis unas fotos un poco más amplias del aparato donde se hace esa lechada. El equipo lo podéis ver ahí tenéis un poco todo el equipo en sí mismo, donde están los tornillos, cómo entra el agua, hay un medidor de agua con un caudalímetro, hay un depósito también para el vertido de cemento, todo digamos que va muy monitorizado a través de ordenadores. Además aquí se puede ver a mano derecha abajo, podéis ver la pantalla donde el ordenador te da en todo momento cuál es el contenido y cuál es la dosificación de cemento y de agua, etcétera. Y también hay una rueda para controlar la velocidad de la maquinaria para garantizar que evidentemente se está, digamos, dosificando de una manera correcta, ¿vale? Como he dicho, es un equipo mucho más industrial, todo está más mecanizado, todo está controlado por un software, con lo cual todo es mucho más sencillo. Y en este caso, básicamente lo que hace esta vía húmeda, lo que hace el equipo en esta vía húmeda es pues tener una serie de tuberías que al final acaban en unos inyectores. Estos inyectores están distribuidos a lo ancho de todo el tambor, evidentemente, para que ese cemento esté bien distribuido a lo largo del ancho de la estabilización, pero básicamente tenemos diferentes inyectores, inyectan directamente la lechada con el cemento en el rotor y el rotor, a la vez que va disgregando el suelo, ya va mezclando el cemento con la lechada, a través de la lechada, el cemento, el agua y el suelo, de manera que ya, digamos, en una pasada todo queda concluido, estabilizado. Para que os hagáis una idea, esto es una imagen de cómo queda el suelo una vez que ha pasado la recicladora. Esto es cómo va quedando detrás de la recicladora el suelo. Y a partir de aquí, pues básicamente lo que hay que hacer es compactarlo, refinarlo con la motoniveladora pues para tener el acabado adecuado. Esto es una foto de mi compañero Rafa de Valencia, que le gusta subirse a todos sitios, ¿de acuerdo? Y desde aquí se va viendo pues cómo la recicladora va avanzando y cómo por detrás de la recicladora está el rodillo compactador y al fondo se ve la motoniveladora refinando, ¿de acuerdo? Estos son básicamente los pasos. Detrás de la recicladora se puede hacer una primera precompactación, luego se hace un refinado con la motoniveladora para tener la cota, la rasante de manera adecuada y luego a continuación ya se hace una compactación final. En ocasiones pues la precompactación no se hace si no es necesaria, primero se hace el refinado, bueno, eso es un poco en función de las necesidades de la obra, pero básicamente que tengáis claro que pasa la recicladora, luego se refina, luego se compacta, ¿vale? Y algo que siempre se olvida, que es tremendamente importante, es el curado, ¿de acuerdo? No olvidemos que estamos hablando de un material en base de cemento,
No olvidemos que los materiales en base de cemento, el agua se evapora y esos materiales están sujetos a retracción, y que el curado es esencial, tanto en una estructura de hormigón como en un suelo estabilizado con cemento o en un firme reciclado con cemento, ¿de acuerdo? Hay que regarlo o hay que, en el caso, digamos, de que estamos hablando ya de obras, digamos, de más envergadura, se puede utilizar una emulsión de rotura rápida, que es una emulsión de curado, que lo que evita es que esa agua que tiene el material en base de cemento, que esa agua se evapore, con lo cual pues evitamos esa evaporación y evitamos la retracción excesiva del material, o que se pierda esa agua y bueno, tengamos problemas de fisuración, etc. ¿Vale? Simplemente deciros que el curado es importante y suele ser una de esas unidades de obra que muchas veces se pasa por alto, que no se hace o que se hace mal. Pasa en estructuras donde, digamos, el curado es todavía más importante para el hormigón, cuánto no más va a pasar en una estabilización de suelos con cemento, en un reciclado de firmes con cemento. No nos olvidemos que es una unidad de obra fundamental. ¿Vale? Y luego, en el caso, pues esto pasa sobre todo en el caso de reciclado de firmes con cemento, en los cuales tenemos normalmente tráfico. Es una carretera que está abierta a servicio, estamos, digamos, reciclándola, estamos mejorándola, entonces puede estar sujeto a tráfico. Bueno, se permite cierto tráfico ligero, también hay que ver un poco la capacidad portante, el IPI, que esté por encima de 50 y demás, pero que es muy importante que el tráfico no pase directamente sobre la capa, ¿de acuerdo? Que mantenga esa emulsión de curado y se protege normalmente con una capa de árido, de manera que me permita terminar bien, digamos, tener bien ese acabado, tener bien ese curado, y que la calidad de la capa estabilizada con cemento pues, sea óptima, ¿de acuerdo? Luego, simplemente, si hemos tenido que esparcir esta protección, pues se hace un barrido posterior, se elimina pues luego para colocar las capas de firme que vengan después, ¿vale? No hay mayor problema, con una barredora se hace y ya está, ¿de acuerdo? Y este es el acabado un poco final, que podéis ver en diferentes situaciones. Estos son todo caminos, pistas forestales, donde se ve pues, que es un acabado de un material que se integra muy bien en la naturaleza, porque tiene, digamos, el color de la tierra natural o similar, un poco más grisáceo, dependiendo un poco del contenido, del tipo de cemento que se haya utilizado. Y abajo a la derecha podéis ver un acabado superficial, ¿de acuerdo? Ahí el acabado superficial se ve, pues bueno, cómo es el acabado de un estabilizado con cemento. Bueno, este es el resultado. Que luego queremos cubrirlo con una mezcla bituminosa, con un tratamiento superficial o con una emulsión, lo podemos hacer en función de las necesidades que tengamos, en función del tipo de tráfico que vaya a haber en la obra, pues se puede hacer. ¿De acuerdo? Que lo que queremos es tener un camino integrado en la naturaleza, pues lo dejamos con el acabado que nos da la compactación, y evidentemente si no tenemos un tráfico muy pesado, pues aquello funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Bien, esto es la técnica. Esto es la técnica. Ya he dicho que al principio dije, da igual lo que yo tenga, todo se va a tratar de igual manera. Voy a coger la máquina, lo voy a mezclar con cemento, lo voy a compactar y luego lo voy a curar. Y al final tengo una capa que, si el suelo original era mejor, voy a tener una capa determinada mejor, y si el suelo original era peor, pues evidentemente voy a tener un suelo mejorado y no voy a poder alcanzar las especificaciones que alcanzo en un reciclado de firmes con cemento, ¿vale? Pero básicamente la técnica es la misma. A continuación voy a dar una serie de recomendaciones. Recomendaciones que yo he aprendido en IECA, agradecer a los compañeros de IECA pues bueno, sus conocimientos, ¿de acuerdo? Y voy a intentar resumirlo mucho, es decir, no hay muchísimas más recomendaciones, pero yo voy a intentar el dar 4 recomendaciones básicas que, si no se cumplen, te arruinan una obra, ¿vale? La primera recomendación es conocer la técnica, fundamental. Yo ya os la he explicado, pero bueno, os la he explicado en 20 minutos, ¿vale? Tened en cuenta que bueno, esto requiere un conocimiento profundo, requiere tener cierta experiencia, requiere haber estudiado, no nos vamos a lanzar a hacer este tipo de, digamos, de técnicas si no tenemos cierta experiencia, ¿vale? 2, la segunda recomendación es estudiar mucho el material que se va a tratar. Ahora lo veremos. Al final es mi materia prima. Entonces, muchas veces escatimamos los ensayos previos que tenemos que hacer, que al final cuestan 2 duros, cuestan muy poco comparado con lo que cuesta la obra. Y si nosotros estudiamos bien el material que tenemos en la traza, al final conocemos sus características, podemos tratarlo de manera adecuada y vamos a tener un resultado óptimo. Tanto si es un reciclado de un firme existente, tanto si es un estabilizado, tanto si es intentar mejorar el suelo, estudiémoslo.
que de verdad que los ensayos cuestan muy poquito, estudiémoslos bien en profundidad. La tercera recomendación es diseñar bien la mezcla. Hay una cosa que luego diré, y no escatimemos con el conglomerante, no escatimemos con el cemento, no escatimemos porque al final tampoco se va el dinero ahí. Es decir, vamos a estudiar bien la dosificación, vamos a añadir la dosificación y si tenemos que ser un poco generosos en la misma, seámoslo, porque eso va a repercutir en una muchísima mayor calidad de la obra, ¿vale? Y la última recomendación es ejecutarlo bien, ¿de acuerdo? Hacer un control de calidad adecuado en la obra, que tampoco cuesta nada. Y por supuesto, si yo voy a hacer una obra, antes de empezar a hacer la obra, hagamos un tramo de prueba. Si tenemos que ajustar los equipos, tenemos que ver los rendimientos, tenemos que estudiar muchas cosas. Hagamos un tramo de prueba donde comprobemos la dosificación, el diseño de la mezcla que tenemos y veamos que aquello se comporta de manera adecuada. Es decir, no perdamos la perspectiva de que por ahorrarnos un duro nos vamos a gastar 100 pesetas, ¿vale? Pues perdonadme, ya soy un poco viejo en este sentido, pero bueno, no escatimemos en los ensayos y los tramos de prueba que nos cuestan 1 euro cuando la obra nos cuesta 100 y si no lo hacemos bien al comienzo vamos a tener un problema después de la ejecución, de baja durabilidad, de fisuración, etc. Cuando hablamos de conocer bien el material, aquí os he puesto un listado de todos los ensayos que debemos hacer para conocer la granulometría, los límites de Attenberg, el contenido de materia orgánica, de sulfatos, la lixiviación, de la posible lixiviación del material, etc. Es decir, vamos a estudiarlo bien, vamos a estudiar bien el material, hagamos estos ensayos y hagámoslo de una manera correcta, sesuda y sobre todo 2 cosas. A mí me dijeron, a ver, los sulfatos es un problema. Nosotros estamos hablando de estabilizar suelos con cemento. Los sulfatos solubles al final reaccionan con el cemento, forman heterogita y forman un material muy expansivo. En todas las normativas que yo conozco, el contenido de sulfatos solubles presente en el suelo, en el material que voy a tratar, está limitado. Y mi experiencia dice que en España esa limitación cada vez va a más. Estaba en el 0,7, ahora está en el 0,5, es decir, cada vez limitamos más los contenidos de sulfatos en el suelo. ¿Por qué? Porque dan problemas. Además, a mí me dijo una vez un constructor que se dedica a estas cosas, me dijo, si hay sulfatos, cuidado, porque ¿cuál es el problema? Que yo al final, pues evidentemente voy a estudiar el suelo que hay en la traza, los materiales que hay en la traza, pero yo voy a, digamos, a estudiarlo en zonas puntuales. Yo no puedo estudiar toda la traza. Si tenemos un tramo de 5 o 6 kilómetros, pues haré determinados números de ensayos. ¿Cuál es el problema que puede suceder con los sulfatos? Y es que ahora están, ahora no están. Es decir, yo puedo en alguno de los ensayos que haga pueden aparecer los sulfatos y en otro de los ensayos, en otro punto, en otro terreno, pues a lo mejor no aparecen. Pero si han aparecido en un sitio, al final van a estar a lo largo de toda la traza, con lo cual mucho cuidado. Se recomienda que cuando el contenido de sulfatos está por encima de 0,5% en el suelo, sulfatos solubles, que se utilice cemento sulforresistente. No se recomienda, yo le diría es obligatorio, ¿vale? La utilización de sulfatos de cemento sulforresistente, perdón. Pero aún así, si hay sulfatos, tener mucho cuidado. Y sí que desechar ese suelo, porque tenemos sulfatos, bueno, desechémoslo, porque la verdad que los problemas que pueden dar los sulfatos luego en la obra terminada son catastróficos. Una expansión tremenda, se levanta el firme, o el camino, lo que hayamos estabilizado. Con lo cual, intentemos evitarlos. Es una de las cosas que me han enseñado a mí nada más entrar en la casa. Y luego, cuidado también con el contenido de materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica impide el fraguado del cemento. Cuando estamos hablando de reciclado de firmes o de materiales de cierta calidad, se limita el contenido de materia orgánica al 1%, cuando estamos hablando de suelos mejorados al 2%. Yo diría, estudiese bien el suelo y cuidado, que si tenemos problemas de materia orgánica, también lo vigilemos con mucho cuidado. Y luego, pues evidentemente, si la granulometría del suelo no es la adecuada, esto pasa mucho en los reciclados de firme, que tienen un macadam, que está, pues bueno, no está del todo recibado, no tenemos films, etcétera. Bueno, al final, si la granulometría no es adecuada, pues añadamos ese corrector granulométrico, si tenemos que hacer un peralte, añadamos ese árido de aportación y reciclémoslo, estabilicémoslo conjunto con el firme que hay, ¿vale? Simplemente eso es un poco de sentido común. Esos son, digamos, unas recomendaciones básicas. Cuidado con los sulfatos, cuidado con la materia orgánica. Luego, la mezcla. Diseñamos la mezcla. Para diseñar la mezcla tenemos que conocer muy bien el material de partida. Ya os lo he comentado. A partir de ahí tenemos que saber qué es lo que nos piden. Es decir, qué hay en el pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué material quiero obtener a partir del material que tenía? Si necesito capacidad de soporte, si necesito resistencia mecánica, durabilidad, todo eso, digamos, forma parte de las condiciones de contorno en el momento que yo tengo que diseñar mi mezcla. A partir de ahí,
calculemos la dosificación, hagamos la dosificación, ensayemos esa dosificación en laboratorio y, muy importante, ajustémoslo en obra. Vuelvo de nuevo a insistir en el tramo de prueba. Lo que se hace en laboratorio se hace en laboratorio. Luego en la obra, pues a lo mejor no se consigue la densidad que hemos conseguido o que esperábamos conseguir. Con lo cual, no sé, si yo esperaba obtener un 99% del Proctor, a lo mejor obtengo un 97%. Pues al final lo que tengo en la obra es un 97. Los ensayos de laboratorio deben reproducir lo que tengo en la obra. Con lo cual, hagamos el tramo de prueba, veamos hasta dónde podemos llegar y digamos que estudiemos tanto la parte de laboratorio como la parte de obra. El diseño de la mezcla. ¿Cómo se diseña una mezcla? No voy a entrar mucho en profundidad, pero básicamente lo que debemos hacer es, después de que hemos estudiado el terreno, con ese terreno que tenemos, debemos hacer un ensayo Proctor modificado, o un Proctor modificado, incluso también con martillo vibrante, pero bueno, Proctor modificado, y calculamos la densidad máxima del material y el contenido óptimo de humedad. ¿Vale? Es la curva que tenéis arriba a la derecha. Y cuando tengamos eso calculado, pues ya sabemos cuál es nuestra humedad óptima, es decir, cuando nosotros hagamos la obra tenemos que tener esa humedad para poder ejecutarla correctamente, y cuál es nuestra densidad máxima que esperamos obtener. Vale. Una vez que ya tenemos el Proctor, pues tengo que definir el contenido de cemento. El contenido de cemento, para definirlo, pues lo que hago es un tanteo con diferentes contenidos. Un contenido un 3, un 4, un 5%. Hago diferentes probetas y las ensayo a compresión a 7 días. Con esa rotura a compresión a 7 días obtengo una resistencia mecánica. Lo único que tengo que comprobar es qué contenido de cemento me permite alcanzar en todos los casos esa resistencia mecánica. Si he hecho un tanteo para un 3% de cemento, para un 4% de cemento o para un 5% de cemento, si el 3 no cumple, me iré al 4. Si el 4 no cumple, me iré al 5. ¿De acuerdo? Más o menos eso es un poco la manera en que se hace. Muy importante, os lo he dicho ya antes. Las probetas hay que densificarlas a la densidad que esperamos obtener en obra. Si nosotros estamos hablando de un 98% de la densidad máxima Proctor, pues yo las probetas de laboratorio, para romperlas, las tengo que densificar a ese 98%. Si me voy al 100% del Proctor, o por encima incluso del 100% del Proctor, pues al final los resultados que obtenga no son válidos, porque no es lo que voy a tener en la obra. Tengamos mucho cuidado con eso. En cuanto a los cementos, no lo he comentado, pero los cementos para este tipo de aplicaciones, los cementos ideales son los cementos adicionados, con cenizas, con escorias, cementos CEM 3, CEM 4, CEM 5, los especiales, en España o con la norma europea. Si estamos hablando de las normas americanas, ASTM, pues los denominados blended cements, ¿ok? Eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque no estamos buscando grandes resistencias, lo que estamos buscando es pues, cementos que me den un plazo de trabajabilidad largo, es decir, que no fraguen de manera muy rápida. Estamos buscando cementos que tengan baja retracción. Entonces, ese tipo de cementos son los cementos adicionados. No lo había comentado con anterioridad, pero es importante comentarlo ahora. Pues lo dicho, yo hago mi Proctor, hago los tanteos con diferentes contenidos de cemento y obtengo el contenido de cemento que me da la resistencia mecánica que se me pide en el pliego de prescripciones. Y a partir de aquí ya tengo mi dosificación. Tengo el tipo de cemento, a ser posible clases resistentes bajas y cementos adicionados. Tengo el contenido de cemento. Decir que el contenido de cemento lo tengo luego un poco más adelante, pero el contenido de cemento que nosotros recomendamos y que en España está en la normativa es el 3%. Diréis, ya pues muchos va a pasar, y luego insistiré en ello. Es que yo tengo un terreno muy bueno y con un 2% de cemento ya obtengo las resistencias mecánicas que se me piden en el pliego. Vale, las puedes obtener, pero tu terreno no es homogéneo. Tu terreno es mejor en una zona y es peor en otra. Y al final nosotros lo que decimos es, utiliza al mínimo un 3% porque aunque te dé más resistencia de la que se te está pidiendo en pliego, al final te garantizas tener homogeneidad en el material y te garantizas que todo el material de la traza tiene unos mínimos deseados, ¿de acuerdo? No pensemos en valores medios, siempre tenemos que pensar en valores mínimos. Es decir, si yo tengo que alcanzar 1,5 megapascales a 7 días para un suelo estabilizado o un 2,5 megapascales a 7 días para un suelo un reciclado de carretera, ese es el valor mínimo que tengo que alcanzar en toda la traza. Si no somos homogéneos, puede que yo los ensayos los haga con un terreno que es un poco mejor y sí que dé esa resistencia mecánica, pero si 200 metros más adelante tengo un terreno que es peor, dosifico con un contenido de cemento por debajo del 3% y resulta que ahí no alcanzo la resistencia mecánica, pues voy a tener problemas una vez se haya ejecutado la obra. Con lo cual, contenido mínimo de cemento recomendable de un 3%. Más cosas que son importantes es el plazo de trabajabilidad. Al final el cemento es un material que fragua, más o menos lento en función del tipo de cemento que utilicemos, pero fragua. Nosotros lo que buscamos aquí es poder trabajar y poder compactarlo antes de que
digamos, en ese tiempo abierto antes de que el cemento comience a fraguar. Las recomendaciones son es que si voy a hacer la obra en un ancho completo, tengo un plazo de trabajabilidad de 120 minutos, mientras que si lo hago por franjas, tengo un plazo de trabajabilidad de 180 minutos. Y al final vuelvo a lo mismo que he dicho antes. Si yo evalúo la trabajabilidad en laboratorio, que la temperatura sea la misma o similar a la que luego se va a tener en obra. Es decir, si yo evalúo el plazo de trabajabilidad en laboratorio a 20 grados y luego en la obra voy a tener 40 un día de verano, pues evidentemente el plazo de trabajabilidad no va a ser igual. Como no sabemos lo que se hace o cómo va a estar las condiciones de obra en el momento que ejecutemos, lo que se suele hacer es evaluar la trabajabilidad en laboratorio para diferentes temperaturas. Y en función de las temperaturas, pues sabemos cuál es el plazo de trabajabilidad que vamos a tener en la obra. ¿De acuerdo? Pero muy importante, los ensayos de laboratorio deben reproducir en la medida de lo posible lo que va a pasar en la obra. Bien, lo que os he incidido antes, el contenido mínimo de cemento es fundamental, ¿de acuerdo? Y ser generosos con el contenido de cemento es fundamental. ¿Por qué? Porque al final hay dos cosas que me van a garantizar la calidad de mi mezcla. Es el contenido de cemento, que me da resistencias mecánicas, me da homogeneidad, y la densidad que alcance en obra. ¿De acuerdo? Son dos puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque es lo que me da resistencia mecánica, es lo que me da capacidad portante. Evidentemente la humedad también es importante, porque si yo tengo una humedad baja, al final no voy a conseguir compactar ese material, con lo cual no voy a conseguir la densidad que necesito, al final va relacionado. Si tengo una humedad muy alta, probablemente tampoco densifique bien, y aparte tengo una relación agua-cemento mayor, con lo cual, digamos, las resistencias mecánicas alcanzadas van a ser menores, ¿vale? Con lo cual, las tres cosas son importantes, pero yo incidiría en el contenido mínimo de cemento para tener homogeneidad y para tener resistencias mecánicas, y en la densidad de la mezcla, que también me parece muy crítica. Ahí tengo puesto que un punto menos de densidad implica una reducción de la resistencia mecánica de aproximadamente un 15%. ¿Vale? Ahora también os da idea de lo importante que es que las probetas de laboratorio tengan la misma densidad que en obra, porque si yo en obra tengo un 98% del Proctor y en el laboratorio tengo un 100% de Proctor, al final voy a tener un 30% más de resistencia mecánica en el laboratorio, lo cual no es real, ¿vale? Eso es importante. Y luego la humedad también es muy importante, tener una humedad óptima, pero yo si tuviera que incidir, incidiría más en el contenido de cemento y en la densidad, ¿de acuerdo? Y luego la obra. Vuelvo a incidir, tenemos que hacer el tramo de prueba, tenemos que ensayarlo todo, tenemos que ajustarlo todo a la obra, pero muy, muy importante es que luego cuando ejecutemos la obra la ejecutemos bien. ¿Cómo la ejecutamos bien? Pues evidentemente, como os hemos explicado, con los equipos adecuados, con los equipos necesarios, mecanizados, equipos de primer nivel. Este tipo de técnicas se han utilizado mucho pues, ¿qué voy a decir yo? Con un rotoarado, ¿vale? Y se mezclaba el cemento de aquella manera. Pues bueno, pues a lo mejor eso está bien si lo que tengo es pues, una finca en medio del campo y lo que quiero es mejorar un poco el terreno. Pero si estamos hablando de carreteras, estamos hablando de caminos por los que va a haber tráfico, utilicemos los equipos adecuados, ¿vale? Y una vez que utilizamos los equipos adecuados, los que hemos expuesto en esta presentación, controlemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se controla? Básicamente, os he dicho, hay que controlar la densidad. La densidad es un parámetro crítico. Vayamos con nuestra sonda nuclear y midamos la densidad de la capa estabilizada. Y muy importante, cuando hacemos el ensayo de la sonda nuclear, clavemos la varilla hasta el fondo todo el espesor de la capa estabilizada, porque si no, al final, normalmente en este tipo de materiales, pues evidentemente la capa superior está más compactada que la capa inferior, simplemente por un tema físico, ¿no? El rodillo pasa por la capa superficial, con lo cual cuando hagamos este ensayo tenemos que clavar bien la varilla de la sonda para llegar a todo el espesor y poder medir bien la densidad de todo el espesor. Medir los espesores. No hemos hablado de dimensionamiento, pero los espesores en este tipo de materiales, las capas tratadas con cemento, capas estabilizadas con cemento, los espesores son críticos, ¿vale? Porque la reducción de 1 centímetro de espesor implica una reducción de la vida útil enorme, ¿vale? Con lo cual, garanticemos los espesores o incluso seamos generosos en los espesores. Vuelvo a incidir en lo mismo que he incidido antes. Nosotros, cuando tenemos un dimensionamiento, siempre hablamos del espesor mínimo que necesitamos para nuestro dimensionamiento, no del medio. Es decir, todos los puntos de la traza tienen que tener al menos el espesor que nos ha salido del dimensionamiento. No he hablado del dimensionamiento, pero tenedlo en cuenta. El espesor es fundamental. Y nosotros también defendemos, aunque es un tema complicado, y es que pues bueno, el control de calidad también se haga con la extracción de testigos. Es un tema complicado porque a 7 días, con materiales que tienen una resistencia baja, extraer un testigo es difícil, ¿vale? No siempre se puede y además
además no lo puede hacer cualquiera, tienen que ser equipos muy experimentados. Si no podemos extraer testigos, lo que se hacen es pues, coger muestras del material, confeccionar las probetas adecuadas, llevarlas al laboratorio y romperlas. Bueno, pues también seamos generosos en ese control de calidad, en esa toma de muestras, en esa, digamos, control de calidad vía probetas, ¿vale? Veamos que las probetas efectivamente cumplen con la resistencia mínima que estamos buscando y que, bueno, que todo aquello está ejecutado de una manera correcta, ¿vale? Tampoco he dicho nada ni he descubierto la pólvora, son cosas bastante sencillas, pero que creo que merece la pena recordarlas. Y hasta aquí, ¿vale? Tenía más o menos 45 minutos pensado para dar la charla, se me ha ido un poco por los problemas técnicos del comienzo, pero no quería, digamos, finalizar sin invitaros pues a visitar nuestras páginas web. La página web de IECA, que es el Instituto del Cemento y sus aplicaciones, Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, pero también de ANTER, que también tienen documentación muy, muy buena. ANTER es la Asociación Nacional, es española nacional, de técnicas de estabilizado y reciclado de firmes no solo con cemento, cal, con emulsión, digamos que tratan todas las técnicas, pero evidentemente también tratan las de cemento, ¿vale? También tienen documentación muy, muy buena. En la mayor parte de los casos los hemos desarrollado de manera conjunta, tanto IECA como ANTER. En la página web de ANTER además encontraréis empresas especializadas en la ejecución de estabilizados y de reciclados, con lo cual si tenéis alguna obra y queréis contar con empresas de calidad, os recomiendo entrar en la página web de ANTER. Y en la página web de IECA pues tendréis muchísima documentación, tenemos guías técnicas que son gratuitas, os las podéis descargar, también hay manuales gratuitos, generalmente todo lo gratuito es en PDF, si queréis un ejemplar físico normalmente tiene un coste, ¿vale? Pero bueno, en principio ahora que todo el mundo funciona con PDF, yo creo que tenemos documentación técnica de gran nivel y que creo que es muy, muy interesante el que le echéis un vistazo y el que la estudiéis porque bueno, yo creo que dan guías básicas con nuestra experiencia de muchos, muchos años. Y luego pues también deciros que nosotros en IECA tenemos el máster se llama Maestría Internacional de Aplicaciones de Cemento y del hormigón concreto en el diseño de infraestructuras viarias. Básicamente lo que tratamos es todas las técnicas de materiales en base de cemento que se pueden utilizar en firmes, no solo de carreteras, también hay firmes portuarios, aeroportuarios. Bueno, digamos todas estas técnicas, tanto la que he hablado hoy como otro tipo de técnicas, pavimentos de hormigón, suelos cementos, gravas cementos, todo eso está tratado en el máster. Es un máster muy amplio, lo tenemos con Estructuralia, es un máster completamente online y tiene la certificación de la Universidad Internacional Isabel I, con lo cual, pues bueno, os recomiendo echarle un vistazo al menos porque yo creo que es formación de gran calidad. Dicho esto, no quiero terminar, ¿vale?, sin dejaros mi contacto. Me consta, porque me ha pasado, que había más solicitudes de entrada de los que habéis podido estar en la presentación hoy, ¿vale? Porque teníamos limitado a 100, no pensábamos tener tanto éxito, entonces seguro que hay gente que se ha quedado fuera. Bueno, creo que esto se está grabando, intentaremos colgarlo y mandároslo a todos, pero el problema que tenemos es que no tenemos vuestro contacto. Al final se ha hecho en abierto y no tenemos vuestro contacto. Con lo cual, si queréis la presentación en PDF, no me importa para nada pasárosla, estoy encantado, pero sí que necesito, por favor, que me escribáis un correo electrónico. Lo tenéis ahí en la pantalla, cbartolomé@ieca.es, o si os habéis en LinkedIn también estoy. Muchos habréis recibido la convocatoria por LinkedIn. Por favor, escribidme y yo os mando la presentación gustosamente. Y luego, ofrecernos, ¿vale? Nosotros somos, como he dicho, el Instituto del Cemento, somos un instituto técnico, no tenemos ningún tipo de interés comercial, damos formación. Creo que la formación que damos tiene un nivel muy alto. Los compañeros que tenemos en la casa tienen más de 20 años, 25 años de experiencia en todo lo relacionado con materiales tratados con cemento, con lo cual, pues bueno, si necesitáis cualquier cosa de asesoramiento técnico en alguna obra que tenéis, de formación en algún campo que consideréis que podemos ayudaros, si tenéis, pues bueno, dudas, cualquier cosa, por favor, contactarnos porque estamos gustosos de ayudaros. Es nuestro trabajo, nos pagan por ello, con lo cual estamos encantados. Y bueno, simplemente antes de terminar sí que le quería dar las gracias a todos mis compañeros de IECA, porque al final esta presentación pues incluye fotos de todos ellos, ¿vale? A Jesús, a Iñaki, a Rafa, a Sergio y a Ricardo. Y bueno, espero veros en otro webinar pues de una manera más o menos reciente. Estamos todos confinados en casa, pues supongo que
que, bueno, a lo mejor podemos organizar otro, o este mismo webinar, si ha habido mucha gente que se ha quedado fuera, pues a lo mejor intentaremos hablar con Estructuralia para poder repetirlo en los próximos días, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para atender las dudas que podéis tener. Un saludo. César, solo comentarte que hay una persona que tiene una duda en el chat, entonces Vale. si quieres contestarle. Sí, si me dices, porque no sé, a ver, como estoy aquí, que me he tenido que No te cambiar de... preocupes, te lo leo yo. Sí, dime. Dice, ¿cómo controlan la reflexión de fisuras de bases estabilizadas con cemento en aglomerados? ¿Ocupan la Vale, fisuración previa o juntas de dilatación? vale. A ver, el tema de digamos, de la reflexión de fisuras es una problemática que se suele dar más cuanto mejor es el material. Es decir, estamos hablando ya de materiales que son reciclado de firmes con cemento. Es decir, yo tengo materiales buenos, los cuales al estabilizarlo con cemento, pues tengo unas resistencias mecánicas elevadas, ¿de acuerdo? Entonces eso puede llevar a, pues eso, a que se fisure la capa y que esa fisura se refleje luego posteriormente en la capa bituminosa que tenga encima. Nosotros nuestra recomendación es prefisurar en fresco, ¿vale? Se prefisura, no hay ningún problema, cada 3 metros, 3 metros y medio. Nosotros siempre somos muy partidarios de hacer losas cortas, es decir, ya digo, de 3 metros y medio. Hemos tenido malas experiencias con losas grandes, sobre todo en hormigón compactado con rodillo, con lo cual recomendamos losas cortas y pues prefisurar pues, con los sistemas que hay ahora mismo en el mercado, con el sistema Craft, con los sistemas de juntas activas y demás. Eso es un problema que tenemos normalmente, como he dicho, cuando los materiales son buenos. En el estabilizado no solemos tener esos problemas, ¿de acuerdo? En el estabilizado las resistencias que tenemos, digamos, las resistencias son resistencias más o menos bajas, y no tenemos ese problema de reflexión de fisuras. Aparte, nosotros cuando tenemos un estabilizado, pues muchas veces en la coronación de la esplanada tenemos muchas capas de firme por encima y no tenemos ese problema de reflexión. Es decir, la reflexión es en suelos cementos, en reciclados de firme con cemento, donde puede aparecer esa problemática, y en el caso de que veamos que puede existir cuando las resistencias mecánicas que se obtienen para el material están pues, en torno a los 4 megapascales de ese estilo, pues bueno, podemos prefisurar, ya digo, siempre en fresco, no hacemos juntas de dilatación o nos hacen juntas a posteriori. Se prefisura en fresco previamente a la compactación, luego se compacta y en principio no debe haber ningún problema. El tema de la prefisuración es una charla en sí misma, ¿vale? Si hay interés, pues a lo mejor podemos organizar en un momento una charla sobre prefisuración y hablaría en cualquier caso con algún otro compañero que tiene muchísima experiencia en estos temas. No sé si hay alguna pregunta más, es que no tengo acceso al chat, entonces Michelle, si la hay... A ver, si preguntan si como medida de control de calidad no proponéis placas de carga. Sí, se pueden hacer. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, la normativa española, cuando estamos hablando de esplanadas para firmes de carretera, hay una clasificación en esplanada E1, E2, E3 y tenemos pues, bueno, diferentes resistencias con placas de carga en segundo ciclo de placa de carga. Entonces, de 60, de 120 o por encima de 300. Sí, se hace pero es algo, es algo para, digamos, que se comprueba para cumplir las especificaciones que hay en obra. Sí, se utiliza. Lo que pasa es que yo me he centrado sobre todo en el tema de lo que es más la técnica, lo que es el material, controlar, digamos, la densidad y digamos, la resistencia del material. Pero sí, a través de placas de carga, además ya digo que la normativa española está así contemplado, se hacen placas de carga y se mide la resistencia en segundo ciclo y se comprueba que cumple. Ya digo, pues generalmente en España lo que tenemos son 3 tipos de esplanada, 60, 120 y 300 para E1, E2, E3. Entonces hay que cumplir ese ensayo de placa de carga pues para clasificar la esplanada y ver que cumplimos las especificaciones. Sí, se utilizan. Vale, tenemos algunas más consultas. No sé si tienes tiempo de contestarlas. Sí, no hay problema. Vale, perfecto, te las voy leyendo. La siguiente de Gustavo dice, ¿la compactación lo hacen con pata de cabra o con liso? Normalmente yo creo que en lo que yo conozco se ha hecho, yo siempre lo he visto hacer con liso. ¿Se puede hacer con pata de cabra? Sí, se puede hacer. Pero yo lo que he visto normalmente, yo creo que la pata de cabra en general al menos en España, lo que yo conozco, no se está utilizando de manera muy habitual. Sí, pero algo muy importante es que no se utilice la pata de cabra
para mezclar el material. Es decir, el mezclado de material es una cosa y la compactación es otra. Aparte que es que el liso te da un acabado superficial, digamos, óptimo ya directamente, mientras que la pata de cabra no lo tienes. Con lo cual yo en principio sí que sé por libros que en algún sitio sí que lo pone, pero yo no lo he visto, ¿vale? Normalmente siempre se utiliza rodillo, que yo haya visto, se utiliza siempre rodillo liso, ¿vale? Esa es mi experiencia, no digo que no se utilice pata de cabra, pero sobre todo nunca para mezclar. Hay veces que se ha utilizado para mezclar, eso digamos que lo tenemos que eliminar de nuestras cabezas. Vale, te leo ahora la duda que tiene Johnny Tarifa. Dice, se habló sobre el cuidado que se tiene que tener con los sulfatos en las mezclas que se tienen que hacer. En el tema de la utilización del agua y su pH del agua, ¿incide de gran manera en las características que se quieren lograr? Sí, lo mismo. A ver, el pH, lo que pasa es que en el agua no ha incidido mucho porque normalmente, a ver, las obras suelen tener aguas, bueno, iba a decir potable o en ese sentido, si pHs bajos influyen, tened en cuenta que el cemento es un material básico, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se utiliza son aguas potables que se pueden utilizar con un pH, digamos, neutro. Hay que huir de aguas ácidas, digamos, no se pueden utilizar, sí que hay ciertos requisitos, por debajo de pHs, en función de las normativas, hay digamos, normativas que son un poco más o menos exigentes, pero vamos, hay que huir, como criterio general, hay que huir de aguas ácidas, porque el cemento es un material básico y no debemos utilizar aguas ácidas en su fabricación, y normalmente lo que se utiliza y lo que solemos tener acceso a ello es agua potable, agua de la red. Si estamos en una obra que no tenemos acceso, pues habría que analizar el agua del acuífero o del pozo que nosotros estemos extrayendo el agua y comprobar, pues, sobre todo, que no es ácida, ¿vale? Que no tenemos aguas ácidas que suponen un problema. Y según el documento de pruebas. Vale, bueno, te leo la siguiente. Sí, no sé si puedes silenciar se oye gente. Vale, te leo la siguiente que dice, es de Rubén. ¿La existencia de árido hasta 200 milímetros puede condicionar el resultado del reciclado? Árido hasta 200 milímetros. Nosotros generalmente el reciclado se pone una limitación superior de 80 milímetros, ¿vale? Para reciclar, ¿vale? Es un poco el límite máximo de la granulometría. Más allá se suelen retirar digamos, los tamaños mayores se retiran de la traza, pues para evitar, pues bueno, al final tened en cuenta que tienen que entrar por el tambor, con las picas, materiales grandes, pues podrían, digamos, dificultar el sistema y demás. 80 milímetros suele ser el límite máximo que nosotros al menos recomendamos para poder estabilizar un suelo. Muy bien, te leo ahora la de Roberto. Dice, si tenemos el terraplén con yesos y sales solubles, ¿se puede realizar un firme de suelo con cemento in situ con cemento sin problemas? Si hay muchos yesos, al final va a haber mucho sulfato soluble. Mucho cuidado, mucho cuidado. Habría que estudiar muy bien el terreno. Yo no soy un experto en terrenos yesíferos. Tenemos otro experto en la casa, que es Iñaki Zabala, que ha trabajado mucho en ello. Pero vamos, yo de primeras le diría que mucho cuidado, ¿vale? ¿Se puede? Pues yo no te voy a decir que no, pero si lo hacéis con mucho cuidado, estudiando muy bien el material. Y bueno, hay una charla por ahí que no sé si está por internet, de mi compañero Iñaki Zabala, que habla del estabilizado de suelos evolutivos, y yo creo que puede ser interesante que lo conozcáis. Mucho cuidado, ¿vale? Así a priori no puedo decir, no lo hagas, pero vamos, yo me lo pensaría mucho, ¿de acuerdo? Vale, te leo la siguiente, ya solo quedan dos. Dice, un suelo cemento que esté proyectado al fabricarlo en central, ¿en qué caso se podría realizar in situ con el mismo material que se hubiera empleado en la fabricación en central, extendiéndolo previamente? Al final, el principio, a ver, el resultado, si yo tengo el mismo material y la mezcla la hago bien, el resultado es el mismo, ¿vale? O sea, no digamos, al final los rotores, los tambores de las máquinas son muy potentes y permiten una homogeneización del material muy buena. Aquí a nivel de España, el Ministerio de Fomento, en principio no contempla en su normativa el suelo cemento in situ, pero sí que lo hace, por ejemplo, la normativa de la Junta de Castilla y León, ¿de acuerdo? Y un poco para prevenir, digamos, esa menor calidad del suelo cemento ejecutado in situ. Sí que es cierto que, evidentemente,
todo lo que se ejecuta in situ pues tiene, digamos, un riesgo asociado un poquito mayor, ¿vale? Pero digamos que para cubrirlo lo que hace es dar un sobreespesor en el dimensionamiento de las capas. Si yo con el suelo cemento fabricado en central tengo una capa de 25 centímetros, pues digamos que lo que proyecta con un suelo cemento in situ son 27. Siempre garantizando, evidentemente, la calidad en la obra, que las resistencias mecánicas que se obtienen son las buenas, que se identifica adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso digamos que sería estándar. Pero sí, se puede fabricar in situ, digamos, con los mismos requisitos de calidad que se haría en central, haciéndolo bien. Y normalmente la normativa que lo permite, pues lo que hace es sobredimensionar un poco el espesor, pues para, digamos, cubrirse de alguna manera. Pero sí, vamos, mi recomendación es que se haga. O sea, al final no deja de ser lo mismo. La diferencia entre un suelo cemento in situ y un reciclado de un firme con cemento es prácticamente nula. Es decir, los requerimientos para el material final son muy parecidos y el tipo de ejecución es muy parecido también. Con lo cual, nosotros en principio no tenemos recomendaciones en contra de hacer el suelo cemento in situ, siempre y cuando se sigan los requisitos de calidad mínimos que se exigen en cualquier obra. Vale, te leo la siguiente de Ramón, que dice: ¿cómo consiguen las recicladoras una granulometría adecuada cuando mezclamos una rodadura asfáltica con capas granulares de material no homogéneo en su tamaño? Vale, lo he comentado a lo mejor un poco de pasada. A ver, yo tengo que hacer el estudio de ese material, es decir, si yo tengo mi firme, pongamos, tengo una mezcla bituminosa de 15 centímetros y voy a coger 15 centímetros de la capa inferior, puede ser unas tahorras, un macadam o lo que haya. Y al final lo que tengo que hacer en laboratorio es mezclar ese material, homogenizarlo y analizar ese material de manera conjunta. Si yo una vez que analizo ese material de manera conjunta tengo algún problema, digamos, de que la granulometría no me cumple por algún motivo, ¿vale? Lo que se suele hacer es lo que he comentado, añadir un corrector granulométrico en superficie, que al final no deja de ser un árido con la granulometría que me falta o con la granulometría que necesito, y cuando pasa a la recicladora lo que hace es, digamos, mezclar todo el material, la mezcla de bituminosa con la capa capa granular o macadam o lo que hubiera debajo, y con mi corrector granulométrico, de manera que la mezcla completa ya sí que me cumple granulométricamente lo que me pide el pliego, y a partir de ahí puedo ya pues, hacer el reciclado sin mayor problema. Ese árido a veces también se aporta para dar peraltes. Hay carreteras que no tienen el peralte adecuado, pues bueno, se aporta árido tenemos árido de aportación simplemente para corregir el peralte. Pero si yo tengo un problema de granulometría, lo que hace es estudia la mezcla, valga la redundancia, mezcla bituminosa y material granular inferior, se estudia esa mezcla de manera conjunta. Y luego si se hace falta añadir el material, el corrector granulométrico, pues se añade en superficie, se mezcla todo con el tambor, tal y como hemos hablado, y luego ya se compacta y se trabaja de igual manera. Vale, tenemos 3 dudas nuevas. Cualquier cosa, si no puedes contestarla, me avisas y les digo que te la envíen por correo. Sí, que me las envíen, porque además tengo a un compañero, el compañero Rafa. Rafa, muchas gracias. Me está friendo a WhatsApps, ¿vale? Aquí matizando. Simplemente decir que sí, que efectivamente hay compañeros que tienen más experiencia que yo y que probablemente hay algún matiz en el cual pues a lo mejor pues no he sido del todo preciso, pero bueno, en principio espero que se hayan aclarado todas las dudas, que me manden las que tengan vía correo electrónico y encantado de responderlas, de verdad, y de matizarlas todo lo que sea necesario. Y bueno, nada más, si no hay más preguntas, pues daros las gracias, esperar que estéis todos bien, que vuestros familiares estén bien en este tiempo de confinamiento y bueno, mucho ánimo. Bueno, César, muchísimas gracias por esta videoconferencia. Para los de Structuralia vamos a subirlos a la plataforma, así que la grabación vamos a subir, así que cualquier cosa, si quieren verificar algo, pues va a estar ahí. Y si tienen alguna duda, pues bueno, está el correo de César, que lo ha mostrado al final de la presentación. Y bueno, ya no he escuchado, pueden comunicarse con él. Así que muchísimas gracias. Y bueno, voy a finalizar la grabación. Gracias a ti, Michelle. Y nos vemos. Un saludo. Adiós.